se suma a partir de este momento, sean bienvenidos a este magazine informativo, lunes de Pascuas, Pascuas de Resurrección, así que felices Pascuas a todos nuestros televidentes. Exactamente, un abrazo gigante a la distancia, esperemos que estén en sus casas, esperemos que estén tomando las medidas y sigamos luchando todos juntos en esta, cruzada, en esta guerra que hoy de alguna manera nos tiene que mantener más unidos que nunca. A la distancia, pero unidos, ¿entiende el mensaje? Arrancamos una nueva semana y recordarles que no terminó aún la cuarentena. No. Se extiende y existe, se abre ese abanico de posibilidades de que vaya hasta fin de mes. Así que, señor, señora, chicos, chicas, quédense en casa. Sí. Quédense en casa, por favor. Hay mucha gente irresponsable que no tomó las medidas, que en esta Semana Santa se le ocurrió la magnífica idea de andar paseándose por ahí. Hay más de 170 imputados, tengo entendido, si no es más ya la cifra a esta altura. Así que vamos a hablar también de eso. No sé si desentenimiento o ni embotadura extremo el de la gente que salió hoy con sus vehículos a pesar de la restricción de Chiapas. Así que también vamos a estar con eso, las imputaciones. Está la fiscal Teresa Sosa realizando varios procedimientos. Se le suma a eso que mencionabas. Hay gente que venía hasta oculta en la camioneta. No, de todo. No. Vamos a estar hablando de todo, vamos a hacer un repaso de esa información y también todo lo que tiene que ver con los diversos programas que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional están poniendo a disposición de la ciudadanía. Pero eso en instantes. ¿Me deja? ¿Le hablo del clima? Sí, por favor. Con permiso, vamos a hablar acerca de las condiciones climáticas, qué es lo que se viene para este día lunes, inicio de una nueva semana. Para vos que te estás prendiendo, quédate acá en C9N, que sabes que tenés la información precisa. Bueno, para hoy el tiempo estaría así, fresquito, agradable, 25% centímetros. Estoy centígrados, mira, mezclé centímetros con no sé qué cosa. Es volver al ritmo. 54% la humedad y 11 kilómetros por hora, soplando el viento con dirección este. Jornada nublada, la de hoy en Asunción, Gran Asunción. Esto en realidad es que en gran parte de la región oriental, occidental, creo que se mantiene también con estas condiciones porque hoy hay probabilidad de lluvia en este punto del país. Incluso tormentas eléctricas para la tarde, donde la máxima llegaría a 32 grados, la humedad sube un poco más, hay probabilidad de lluvias y tormentas y para la noche entre 20 y 27 grados. Sí, va a aumentar un poco, a comparación de días anteriores por lo menos va a aumentar más la temperatura. Ahora, veamos lo que indica el pronóstico extendido. Sí, repasemos lo que se viene para esta semana. Día martes, mínima 14, fresquito, bien fresquito, a la mañana, a las primeras horas, cielo parcialmente nublado, máxima de 24. Ya para la mitad de semana la temperatura aún desciende más, 11 grados de mínima, 25 grados de máxima. Para el día jueves la mínima prevista es de 12 grados, la máxima de 26. Y para el viernes arrancamos con una jornada fresca, fría incluso ya para algunos a tempranas horas, de 13 grados y la máxima llegaría a 28 grados. La cotización de monedas extranjeras se presenta de la siguiente manera. El dólar sube, tanto en la compra como en la venta, 6.250 guaraníes y en la venta cotizando 6.300. Estas son imágenes que nos trasladan hasta el barrio Laureltú de la ciudad de Luque. Ustedes podrán observar primeramente la excesiva velocidad
la cual circulaba este efectivo o policial en servicio en su vehículo particular y bajo los efectos del alcohol. Hubo personas heridas, así también el tremendo susto y aparentemente cierta complicidad por parte de sus camaradas a la hora de intentar ocultar, entre comillas, lo que pasó. Pero miren la velocidad que imprime este efectivo policial, pero completito, ¿eh? Sí. Alcoholizado, manejando a toda velocidad, intentando ser apañado por sus colegas, según la información, esto según lo que dicen los vecinos, y hiriendo también a personas que estaban en el lugar. Pero esto por poco no fue una tragedia de otras magnitudes, Alexis, pero por centímetros, ¿eh? Bueno, además, evidentemente, él en ese momento estaba exceptuado, ¿no?, por ser un efectivo de la Policía Nacional, pero evidentemente su estado lo termina delatando. O sea, circula a esa velocidad, ocasiona un accidente. Afortunadamente, no le matan nada. No hubo heridos de gravedad. Claro. Ahora, sumando hechos graves a este episodio es la aparición de sus camaradas que intentaron, entre comillas, rescatarlos. Ahí están imágenes. Creo que tenemos audio de ambiente, sí. Esto pasaba anoche, anoche pasaba en la zona de Laurel. Y vamos a hacer. Nosotros vamos a estar acá. Ahora mismo. Quiero que se le haga ahora mismo. Acá le van a hacer al cotés. Acá le van a hacer. Acá le van a hacer. Da por la cara, asesino de mierda. Acá se va a hacer oficial. Acá se va a hacer. Porque tiene un capato oficial. ¿Entendés? No, porque no. Acá se va a hacer todo. Ahí va a venir mi abogado y vamos a hacer estrictamente las cosas. ¿Entendés? Vamos a llamar tranquilo. No se va a mover acá. Ahí está su uniforme. ¿Qué vos estabas tomando? Encima con tu uniforme, qué vergüenza. Con tu uniforme, tapate la cara, con tu uniforme, que el Estado... Le damos seguimiento a este caso, estamos en comunicación telefónica con la fiscala Sonia Pereira. ¿Cómo le va, fiscala? Buen día. Buen día, señor. ¿Cómo avanza esta investigación? Finalmente el policía será imputado en las próximas horas. ¿El resultado también de las pruebas de alcotest? Esta madrugada me comunicaron que él iba a ser internado. Ah, internado. Porque aparentemente tuvo una fisura o se rompió un hueso, ¿verdad? Todavía no tengo el informe de médico. Y que en el momento que le van a dar de alta me van a volver a avisar. Ahora, fiscala, ¿el resultado de la prueba del alcotest? Positivo. Positivo. La graduación se puede mencionar, no sé si tiene a mano. 0,580 aproximadamente, no estoy teniendo a mano, estoy con mucho detenido. Entiendo. Pero bueno, estamos hablando de un alto grado, de 0,500 y algo nos dice, más aproximadamente. 0, no te quiero mentir porque no estoy teniendo a mano. Ahora, en el informe policial figura, además de los daños materiales, la existencia de personas heridas, independientemente del efectivo policial, fiscala. Sí, pero serían lesiones de menor consideración, ¿verdad? No son lesiones graves, no hubo ningún fallecido, tampoco. Sin ánimo de minimizar, ¿verdad? No, claro, pero a la hora de formular la imputación se tiene en cuenta que se trata de un efectivo policial que estaba en servicio y bajo los efectos del alcohol. ¿Eso resulta en un agravante de fiscalía? Todos los datos mencionados en el informe policial van a ser tenidos en consideración, pero ahora mismo no quiero adelantar porque no le tomé todavía su declaración. Claro. Ahora, de los daños que ha ocasionado, estamos hablando de un vehículo, algún otro elemento, es lo que vemos por lo menos en las imágenes de circuito cerrado, alguna muralla, algo por el estilo que también haya perjudicado en este caso a la familia afectada. Y tengo que hablar con las víctimas sobre eso. Primero tengo que hablar con las víctimas. Fiscala, usted, supongo eso va a depender evidentemente de lo que determine un médico, pero de extenderse la internación, ¿podría ser tomada su declaración ahí en el hospital de policía o va a esperar los tiempos establecidos médicamente? No descartamos tomarle su declaración esta tarde, si es que esta mañana no le dan de alta. Solamente que ahora estamos con varios detenidos, ¿verdad?
que no queremos que se nos vence el plazo que tenemos para presentar imputación. A propósito de esos detenidos, para ir cerrando la entrevista, fiscal, ¿son personas que violentaron la cuarentena también o son varios casos? Sí, son varios casos de personas que violaron la disposición de permanecer en cuarentena y otro delito también. Fiscal, estaremos atentos, seguramente nos ponemos en contacto con usted más adelante, le agradecemos su tiempo. Bueno, muchas gracias. Fiscal Sonia Pereira, con respecto a este caso que se registró en Luque. Minutos han pasado de las 9 de la mañana, temperatura de 25 grados. Atención señor, se pronostican lluvias y ocasionales tormentas eléctricas para la jornada. Así que con más razón hay un motivo para quedarse en casa. Totalmente. Te expones a la lluvia y evidentemente abrir la puerta a una enfermedad respiratoria. Cualquiera, porque estamos en época de este tipo de patologías también. Bueno, mucha gente que obviamente está al tanto, ustedes tienen que estar al tanto acerca de esta medida que también se ha dispuesto con respecto a lo de circular, ¿verdad? Para ir a, obviamente, cosas muy puntuales. Pero hoy también hay una restricción en cuanto a la circulación de vehículos, Alexis. Claro, todo sigue vigente. Jorge Escurra está en las calles asuncenas recorriendo las principales arterias capitalinas y le toma el pulso a la Asunción de hoy. Exactamente. ¿Cómo estás, Jorge? Recorriendo incluso Central, está por todas partes. Así es, Solange, el saludo para vos, también para Alexis y para toda la teleaudiencia de C9N. Y esta vez estamos en la zona de San Lorenzo, zona del mercado, mercado municipal de San Lorenzo, donde pueden observar una gran cantidad de movimiento de personas y también de vehículos aquí en esta zona del país. Como bien lo decía Solange, en la zona central también. Por lo menos por un lado podemos mostrar y destacar que varios de los comercios que están a mi derecha están totalmente cerrados. Sin embargo, a la izquierda, el tema del movimiento incesante de personas que están llegando, que están esperando colectivo, y es impresionante, sinceramente. Lo que sí podemos destacar es el uso de tapabocas. Por lo menos en nuestro recorrido aquí por la zona de San Lorenzo, pudimos observar de que la gente ya es más consciente en torno al uso del tapabocas para prevención de COVID-19 o cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria en torno a la situación que se está dando en nuestro país. Aquí por lo menos estamos observando una gran cantidad de personas que están abordando el colectivo, también están los pequeños comerciantes, como por ejemplo los que venden verduras, aceites, productos de primera necesidad. Aquí por lo menos enfrente también veo que están abriendo una galería sobre la calle Julia Miranda Cueto, y las guapas doñas que están siempre trabajando para poder ofrecerle sus productos. Vamos a pasar al otro lado para intentar conversar con ellas, justamente porque ellos también están trabajando muchísimo. Buen día, doña Baizaba. Bonante. Ya nuevamente en el trabajo, allá hoy mi hija, pero una cosa, no le empate. Ah, doña Mumimi. Hoy mi hija, una cosa. Sí. Muy bien, ¿dónde hemos tirado? ¿Dónde hemos ido ya? Ah, pues tú, una semana, pero ya tú, una semana y te la he puesto hablando de droga. A lo menos bebía del día a día. Sí, exactamente, pero mediodía bebé el año. Exactamente. De pico en el año te hablan de puesto, pero recuerda gente pueda. A 500. Hoy se marido la voy a encender. Cae un promoción y mimi, pesa el bolsita. Lo vende. Bueno, seguimos recorriendo porque hay muchísimo que mostrar aquí en la zona del mercado. Y bueno, muchísima gente, muchísimos colectivos, por lo menos a esta hora de la mañana, y también vehículos circulando por la zona del mercado. En instantes vamos a hablar con Jorge, porque sí queremos saber con respecto a este tema de las chapas, cómo viene eso, ¿verdad? Enseguida con Jorge Escurra, pero tenemos más noticias, Alexis, ¿no?
Rápidamente hasta el Palacio de los López habla el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones con relación al reinicio de las obras de construcción principalmente. ¿Cuáles son las medidas a ser tomadas a tener en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo los trabajadores con la protección de vida y evitar compartir, por ejemplo, el tereré? Habla Arnoldo Vins. Sigue vigente, inclusive con algunas medidas de mayor restricción, como es el uso de la chapa hoy impar, mañana par. Entonces son medidas restrictivas adicionales para disminuir el peligro del contagio del coronavirus. Viceministro. Gracias, ministro. Bueno, muy buenos días. A los efectos, desde hoy comenzó a regir lo que dispone el último decreto del presidente, el uso obligatorio de tapabocas. Estamos haciendo ya el control desde muy tempranas horas y en primer lugar quiero felicitar a las empresas quienes han acatado ese cumplimiento a través de sus choferes. Les pedimos que sean estrictos desde los propietarios de las empresas de transporte hacia sus choferes en obligar a toda persona que quiera subir a un transporte público a tomar sus líneas a que ese usuario del transporte vaya ya aportando el uso obligatorio de tapabocas. Hemos encontrado desde la mañana una buena receptividad, hemos encontrado testimonios en los cuales muchas personas han manifestado que no estaban encontrando los tapabocas en la farmacia, por lo cual instamos a las redes logísticas, a los productores, a que puedan proveer esto en las farmacias, que son los lugares de rápido acceso para el usuario, para el ciudadano, de manera que pueda adquirir su tapaboca. Y en ese sentido, también los controles van a ser rigurosos en relación al uso del tapaboca. Hoy estamos informando, estamos controlando, estamos dialogando con la gente, pero esto es de uso obligatorio, estamos priorizando la salud pública, por lo tanto, este es el mensaje que queremos dejar en esta mañana. Quiero acotar al respecto de las obras públicas, que realmente todo este tiempo de cuarentena, las obras públicas han continuado en gran medida y que también, creo que fue de público conocimiento, tuvimos ya situaciones en las cuales tuvimos que enviar a la cuarentena a algunos operadores, algunos trabajadores. Un caso puntual que tuvimos aquí cerca, en la Costanera Norte, donde se está construyendo la planta de tratamiento Bellavista, donde un brasilero que estuvo con la fiscalización, esto ya hace casi un mes o más de un mes atrás, dio positivo después en Brasil, días después. Gracias a Dios, él avisó de esa situación para advertir a todas las personas con las cuales tuvo contacto en Paraguay. Eso hizo que inmediatamente, como ministro de Obras Públicas, en coordinación con el que comanda todo, que es el presidente de la República y el ministro de Salud, pedimos paralizar esa obra puntual totalmente. Paralizaron por más de 14 días y gracias a Dios no dio ningún caso positivo la gente que directa o indirectamente había tenido contacto con este brasileño que dio positivo. Entonces, tenemos los protocolos, las exigencias de tomar las distancias correspondientes. Definitivamente no se puede tomar más tereré entre compañeros de trabajo. La distancia ideal es mantener 2 metros uno del otro. Todos los protocolos previos de higienización, de lavado de manos, del uso de mascarilla, que hoy es obligatorio también el tapabocas en todas las obras. Y ahora también esta semana que en plena cuarentena, siguiendo vigente con esto, nosotros creemos que ya la gente va aprendiendo a comportarse poco a poco con la dinámica que nos tenemos que acostumbrar. Hoy el transporte público ya amanece también con esa obligación, el uso obligatorio. Y es así como en las diferentes dinámicas, hoy también las obras civiles, que se le da una oportunidad gradual, de a poquitito, enseñando y aplicando todos los protocolos sanitarios
y en eso queremos ser claros y contundentes. Cuando hay alguna situación que podemos corroborar de que no están cumpliendo, seremos inflexibles en la aplicación de los castigos y las medidas correspondientes. Y se le da una oportunidad para demostrar responsabilidad. Nosotros creemos en los paraguayos que vamos a ser capaces, que estas semanas nos ayudaron a ir encontrando una dinámica de convivencia, de coexistir y también de trabajo en la cual tenemos que cambiar muchas de nuestras costumbres. Entonces queremos ser claros en eso. Estamos observando, controlando junto con la Fiscalía, a quienes damos las gracias por su trabajo incansable, a la Policía Nacional en la coordinación con el Ministro del Interior y también la patrulla caminera que está también pasándonos los reportes hora a hora del comportamiento en las rutas nacionales. Una de las medidas también que nos ayuda a medir el tránsito de nuestras rutas es que tenemos habilitados los puestos de peaje y tenemos la estadística hora por hora y día por día a nivel país del movimiento y desplazamiento de los vehículos. Y realmente el comportamiento hoy indica que estamos en la línea de la medida de la cuarentena. Tenemos los datos hora a hora del movimiento y puede darse de esto también el director de la patrulla caminera que está coordinando junto con el Ministro del Interior las tareas propias de su responsabilidad. Entonces, es una semana en la cual seguimos en cuarentena con ciertas medidas más exigentes, como lo que tiene que ver con el uso obligatorio de tapabocas, también el transporte público, como lo que tiene que ver con la aplicación de la chapa, hoy impar, mañana par y así sucesivamente, alternadamente, para cualquier desplazamiento de los ciudadanos que no están en la lista de las excepciones. Así que eso veníamos a informar al presidente, con quien estamos en línea, y con el ministro de Salud, a los efectos de poder coordinar las acciones en nuestra área de competencia. Estamos abiertos a la consulta que tengan. Muy buen día, ministro. Una consulta para enfatizar nada más en lo que respecta a la reactivación de los trabajos en las construcciones. ¿Cuál es el protocolo en general? Si podría reiterar nuevamente y hacer énfasis en punto por punto de que deben seguir los albañiles o personas en general que trabajen en el ámbito de la construcción y que desde hoy reinician sus actividades laborales. Es un protocolo muy parecido al que ustedes observan acá al ingreso al Palacio. Por ejemplo, cuando llega el funcionario, en primer lugar tiene que estar usando tapabocas, en segundo lugar todo el procedimiento de limpieza de manos, desinfección con alcohol, de los zapatos, de su vestimenta, y así se ingresa a la zona de obras. Tienen su ámbito en el cual tienen que cambiarse la ropa, los que son constructores o tienen cierto tipo de actividad donde también se tienen controles muy estrictos. En algunas obras inclusive hay un tipo de pórtico en el cual a través de un sistema de presión pasan por un tipo de lavado por alcohol inclusive, en el cual se desinfecta a las personas tanto a la entrada como a la salida. Y luego las costumbres, o sea, los hábitos de trabajo propiamente dicho, mantener la distancia correspondiente y bueno, permanentemente los lavados. En los casos donde hay, por ejemplo, campamentos de obras en el interior, trabaja con horarios inclusive escalonados. Cuando anteriormente en una obra entraban a las 7 de la mañana, para dar un ejemplo, 300 personas, se está secuenciando que entren a las 7 menos cuarto 20, a las 7:30 o de a 50, y siempre manteniendo una distancia, y se va graduando el horario de entrada, el horario del momento para el almuerzo, en ese caso, y también el horario de salida, ¿verdad? Secuenciando a los efectos de dispersar lo más posible a las personas y evitar la posibilidad de contagio. Y siempre midiendo la temperatura y si hay algún caso, eso se reporta, se analiza con las autoridades del Ministerio de Salud a los efectos de seguir los protocolos que ellos establecen. Buen día, ministro. ¿Hay capacidad para ejercer ese control que ustedes están señalando, habida de cuenta que la habilitación de la prosecución de las obras civiles no solamente estamos habilitando a los albañiles en las obras, están los comedores que le dan de comer, están las vidrierías, están los de materiales de construcción y todo eso? ¿Cómo se va a controlar todo aquello, ministro? En primer lugar, es muy importante tu consulta.
una gran responsabilidad en el caso de una obra de la empresa o del dueño de la empresa, a los efectos de que él es el responsable de que se cumplan todos los protocolos establecidos. Cuando son cuentas propistas, como decís, por ejemplo, una gomería o cosas por el estilo, la recomendación que ha hecho precisamente el Ministerio del Trabajo, que es el órgano contralor en ese caso, es de que trabajen a puerta cerrada, que vayan recibiendo a medida de la necesidad solamente las personas, siguiendo los protocolos correspondientes. O sea, en este momento hay una gran responsabilidad también, no solamente en el Estado paraguayo, en el gobierno, sino también en todos los organismos privados. Esta lucha la vamos a ganar entre todos, no solamente la postura del ministro de Salud, que es nuestro capitán, nuestro comandante en la lucha, en todos los protocolos médicos, sino también hay una gran responsabilidad de cada uno de nosotros, que tiene que ser responsable no solamente para no ser contagiado, sino para no contagiar, o sea, la iniciativa personal de tomar distancia. Yo creo que la ciudadanía, todos estamos conectados hoy, la ciudadanía nos pasa reportes al instante si hay alguna irregularidad. Y vamos a ser inflexibles en cerrar y si la gente no cumple vamos a tener que cerrar ese tipo de actividades. O sea, esta es una situación en la cual tenemos que medir hora a hora, día a día, las circunstancias e ir tomando las decisiones desde la cabeza de todo esto, que es el presidente de la República. Una pregunta también, aprovechando, para el viceministro Britos, en lo que respecta al cumplimiento de las medidas en los ómnibus de transporte público. Algunas personas ya estaban denunciando que esta mañana, por ejemplo, en algunos, no muchos buses, pero en algunos se incumplía la disposición en cuanto a la cantidad de personas paradas. Y queríamos saber si hay fiscalizadores en calle, en qué puntos específicos, y si la cantidad establecida de fiscalizadores da abasto para el movimiento en general que se realiza en el día de hoy, considerando que es el reinicio de actividades laborales después de la Semana Santa. Bueno, las fiscalizaciones están siendo llevadas a cabo no solamente por los fiscalizadores del viceministerio. Hoy la Policía Nacional, las barreras de los fiscales, las barreras que están haciendo también las Fuerzas Armadas controlan el cumplimiento. Y eso para nosotros es de gran ayuda, porque hablando del área metropolitana, todo el departamento central, la ciudad de Asunción, más Villa Ayes, con esta presencia sí se puede hacer más eficaz los controles. Muy bien, muchísimas gracias. A una consulta. A las obras, ¿hay un número estimado de personas, de obreros que pueden estar en las distintas construcciones? En las obras públicas digamos, tienen su dinámica normal desde todo este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Hay una pequeña disminución, en un momento era básicamente por el dengue. Ahora mismo vamos a ver el comportamiento hoy, después de Semana Santa. Pero en las obras civiles, el decreto es claro que establece un 50%. Se abre un poquitito la posibilidad para justamente poner en prueba la capacidad de cumplir los protocolos sanitarios. Entonces, la obra que tenía 100 funcionarios tiene que operar esta semana máximo al 50%. Eso a los efectos de que puedan rotar y tener una posibilidad de demostrar justamente la capacidad de aplicar las medidas sanitarias que el gobierno establece. Entonces, en ese sentido, vamos a ser inflexibles en los controles entre todos para que eso se cumpla. Una consulta en relación a los tapabocas. ¿Hay una especie de sanción para las personas que incumplan? ¿Se estableció ya? Y considerar también que es de difícil acceso hasta el momento. No conozco el tema de la sanción. Yo creo que en este momento estamos entrando en una dinámica que es una recomendación y un pedido del Ministerio de Salud, que es el ente rector en esta lucha, de que precisamente a los efectos de disminuir la posibilidad de expansión del virus, nosotros todos usemos tapabocas. Nos cuesta a lo que nos toca hablar, o a ustedes los periodistas ni qué decir también, el uso de la voz se ve afectado a veces con la respiración, pero tenemos que aplicar eso en nuestra convivencia. Y no va a ser solamente por ahora. Según el Ministerio de Salud, esto va a ser una práctica que vamos a tener que llevar a cabo por bastante tiempo. Así que nos tenemos que ir acostumbrando a esto. Pero para enfatizar un poco, las personas que no tengan no van a poder subir a los buses entonces. Los colectivos tienen las instrucciones de que no permitan subir el que no usa tapabocas. El que no usa tapabocas, eso es lo que estamos haciendo la recomendación. Repito, hoy es el día 1, estamos de muy temprano haciendo también un trabajo de información.
tuvimos testimonio de que hay una escasez de tapabocas en las farmacias. Por eso instamos también a que se puedan, a la red logística que dan la cobertura y la provisión de los tapabocas, a que eso puedan acercarle a la ciudadanía. Ministro Vince, una última pregunta. Aprovechando su presencia, y es sobre otro tema totalmente diferente respecto a las obras ahora del Metrobús que están siendo demolidas, lo que iba a ser el corredor central. ¿Cómo quedó lo que era el proyecto del Citibus, en el cual inicialmente se había mencionado que se iban a utilizar igual esas paradas construidas y que ahora, obviamente, al ser demolidas, se proyecta que volverá a ser habilitada la vía, el carril que corresponde a ese sector? O sea, ¿se hizo una reformulación del proyecto, al final tomaron otra determinación, o para que la gente pueda también saber cuál es el camino que va a seguir respecto a esto? Muy bien, las estructuras que estaban en el medio, sobre la avenida Mariscal Estigarribia, Fernando Lamora y San Lorenzo, fueron demolidas. Se terminó de quitar eso el día de ayer. Se está haciendo el relleno correspondiente a esa zona. Con o sin Citibus, esas paradas elevadas no tenían razón de ser. O sea, al aplicar el Citibus sí o sí tenemos que quitar esas paradas que eran de una altura de unos 90 centímetros, la base de hormigón. Entonces nosotros estamos en los procesos con la Municipalidad de Asunción, le hemos presentado ya al intendente del proyecto Citibus para empezar la etapa 1 acá desde la zona de los edificios de gobierno que se están construyendo hasta donde termina el tramo 1 en la zona Mercado 4 para luego continuar. La tarea que se ha estado haciendo es justamente permitir hacer operativa la avenida. Va a tener en este momento 3 carriles. Vamos a hacer ahora un proceso de llamado para hacer una terminación hermosa de la avenida para que esté bien transitable. Todo eso ya en línea con la posibilidad sobre esa misma tarea que se estuvo haciendo, aplica perfectamente el proyecto Citibus que tenemos elaborado y analizando con la Municipalidad de Asunción y luego Fernando Lamora y San Lorenzo. Ministro, respecto al Metrobús, ¿cómo quedó el proceso de demanda a Motangil? Y en este momento con los plazos judiciales está todo eso también parado. Ustedes saben que los plazos judiciales están parados, pero el proceso está avanzando a través de la Procuraduría que tiene, digamos, el mandato desde el Estado paraguayo de cuidar los bienes. Así que nosotros esperamos que realmente se dé razón al Estado paraguayo en una demanda que para nosotros es absolutamente infundada por parte de Motangil, y estamos seguros de que el Estado paraguayo va a salir airoso de esto y que vamos a tener una mejor forma de trasladarnos, que eso es finalmente lo que queremos, darle calidad de vida a nuestra gente. Muchísimas gracias. En la mañana con 38 minutos se reactivan las obras públicas, las condiciones y algunas especificaciones dadas desde obras públicas. Bueno, Nata, ¿qué aspectos se pueden sacar finalmente o concluir de esta conferencia de prensa? ¿Qué está permitido, qué no? ¿Cuántas personas podrán reunirse en una obra, por ejemplo? Bueno, suponemos que Nata está tomando el micrófono, sí. Se toman medidas especiales, tienen que deshabitar en instantes también ya esa habitación. El recinto en donde se llevó a cabo la conferencia de prensa va nuevamente a pasillo, a zona de sala de prensa del Palacio de Gobierno. Claro. Y hablaba el ministro de algunos puntos específicos. Y algo muy específico y algo muy importante. La ciudad de Luque, esa es la autopista Ñuguazú. La autopista Ñuguazú, que días atrás, en realidad la semana pasada, recuerdo también la semana que me tocó porque nos estuvimos turnando, estaba totalmente repleta, muchísimo movimiento en la gente que estaba saliendo de manera intensa. Hoy creo que todo está mucho más regulado, eso nos da una tranquilidad, ¿eh? Pocos autos, pero mucha gente caminando en las calles. Hay algunas cosas que todavía sigo sin entender. La gente que sale a hacer actividad física, tipo a trotar, porque yo he visto... Sí, no, y en el parque hay gente que está haciendo actividad ahora. Estamos hablando de una medida estricta, tenemos que ayudarnos y hay mucha gente que parece todavía no entiende, ¿eh? Comunícate con nosotros, 856-25-000. A propósito de la pandemia, del coronavirus, el impacto económico y el subsidio estatal para aquellas personas que se dedican al ámbito informal y así también aquellas que de alguna u otra manera requieren de este subsidio para, entre comillas, subsistir
Totalmente. a lo largo de estos meses muy difíciles económicamente hablando. Estamos nosotros en contacto con el viceministro de Economía, Humberto Colmán, a quien le agradecemos por su tiempo, por recibirnos en esta llamada y también aclarar los puntos, porque se ha extendido este plazo. ¿Cómo le va, viceministro? Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy cordial a ustedes y a toda su audiencia. Sí, efectivamente, estamos hablando del programa PPO, de transferencia en marco de la ley de emergencia para los trabajadores informales que fueron afectados en su ingreso por las restricciones sanitarias en marco del COVID. Efectivamente, en el fin de semana tuvimos algunos inconvenientes con las postulaciones por ataques que tuvimos, fuentes externas que hicieron muy lento el proceso, por lo cual se extendió el plazo hasta el miércoles para que la gente pueda seguir postulándose al programa. Quisiera, si me permiten, ser muy claro en esto. ¿Sí? Sí. El día de hoy, lunes, les pedimos por favor a las personas que tienen cédulas con terminaciones de 0, 1, 2 y 3 que puedan postularse hoy. Son personas que ya tuvieron, posiblemente no pudieron. Entonces hoy 0, 1, 2, 3. Mañana martes sería 4, 5, 6 y 7. Y el miércoles, el último día, para los números que quedan y todos aquellos que tienen también cédulas que terminan en letras o cualquier otra persona que tuvo dificultades, el miércoles va a ser el último día. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Viceministro, o sea, es importante recapitular este aspecto porque mucha gente dice, bueno, no ingresé al sistema, de repente estaba colapsado, no pude inscribirme. Esto iniciaba el miércoles pasado, hablábamos con la directora cuando en aquel entonces era 01. Ahora, para que la gente entienda nuevamente, hoy lunes los del 01 y 2 al 3 me decía son los que pueden inscribirse y se les solicita a esa gente que sea solamente ese segmento de personas la que ingrese. Exactamente, un poco para evitar la saturación, ¿verdad? Recordemos que acá el universo potencial de beneficiarios es de 1,5 millones de personas más o menos. Hasta la fecha de hoy a las 8 horas tenemos un registro total de 770.686 personas inscritas dentro de las plataformas de la app y de la web, y también más de 100.000 llamadas de consultas atendidas a través del call center y también las redes sociales. Entonces, para evitar esas saturaciones que volvemos a aplicar esta regla, entonces del 0, 1, 2 y 3, aquellas personas que terminan su cédula en estos números son los que hoy pueden postularse. Mañana 4, 5, 6 y 7, y el miércoles, el último día, para los números que quedan, para todas aquellas personas que no pudieron registrarse antes o que tienen cédulas que terminan en letras. El miércoles, el último día. Viceministro, para reiterar, ¿verdad?, el monto al que van a acceder estas personas que van a tener el subsidio, y cuándo van a empezar a saber quiénes son los que finalmente acceden a este importe, ¿verdad?, a este monto. Sí, no te alcancé a escuchar del todo, pero entiendo que preguntabas el monto. El monto, de acuerdo a la ley del 25% del salario mínimo, 548.000, un poco más de guaraníes. Puede ser hasta en 2 ocasiones el primer pago ahora en abril, y el segundo pago ya podría ser en mayo. Ahora, viceministro, otra consulta que es reiterativa, pero tengo entendido que si bien las transferencias ya inician a mediados de la semana, el próximo 15, ¿cómo se hace rápidamente ese proceso de tamizado y filtración para determinar que quienes se inscriben son realmente informales o personas que estaban trabajando en ese ámbito de la economía paraguaya? Sí, efectivamente, lo que hicimos es habilitar estos canales de registro, y a partir de eso lo que se hace es cruzar con todas las bases de datos que tenemos disponibles en el Estado, base de datos del IPS, de la Caja Fiscal, de la Función Pública, o sea, de los funcionarios públicos, por supuesto, el registro civil de las personas, también del Ministerio de Justicia, para ver si es que no hay alguna persona de la población carcelaria que esté intentando cobrar. Entonces, por descarte vamos a descartar todos aquellos que no califican y solamente van a quedar los que califican. Recordemos, tiene que ser un adulto mayor de 18 años, paraguayo o nacionalizado, no tiene que ser funcionario público, no tiene que ser beneficiario de un programa social o pensionado del IPS o de la Caja Fiscal, y entonces nos enfocamos principalmente en los cuentapropistas informales en este subsidio.
Exactamente. Reiterar, viceministro, hay un sitio web como también hay una aplicación, o sea, podemos utilizar cualquiera de las dos herramientas, ¿no? Así mismo, hay una aplicación para el sistema Android que se llama P2O Subsidio de Emergencia. Así lo pueden encontrar .hacienda.govcorta.py. Hasta el momento siguen los registros sin ningún inconveniente. Puede ser que las personas tengan algún problema en su experiencia, muchas veces tiene que ver también con la señal de la operadora de la persona o del acceso a datos de la persona. Vale la pena recordar acá que las operadoras liberaron el costo de acceso a la web para el registro, así que por ese lado no hay problema. De repente las personas tienen problemas por el lugar donde están, que no tienen una buena señal. Ahí entonces la recomendación sería que antes de hacer su postulación se desconecten o pongan en modo avión su celular y luego cuando van a iniciar entonces se conectan de vuelta, quitan el modo avión de manera tal que el celular se reinicia y se reconecta al operador de manera tal que posiblemente ahí tenga mejor señal y pueda completar entonces bien su postulación. Viceministro, este es un plan de contingencia que se extiende por 2 meses aproximadamente. La primera transferencia se realiza ahora y la segunda supongo también ya con el suceder de las semanas. Ahora la consulta, las personas que reciben las transferencias monetarias ya no tienen que pasar por ese proceso de inscripción posteriormente. Las personas que recibieron transferencias de Yangarecó, que creo que ya son más de 100.000, tienen que postular, ¿verdad? A este programa. Así que eso es lo que te puedo decir. Los que ya reciben. ¿O P2O te transfiere de una sola vez el monto total? Porque... no, es en dos. Son dos pagos de 25% del salario mínimo cada pago, 548.000 cada pago. El primer pago sería en abril. Vamos a empezar a pagar posiblemente este miércoles a través de las billeteras electrónicas, los medios digitales, y estamos previendo que por lo menos unas 100.000 personas por día van a estar recibiendo esta transferencia. Viceministro, algo importante, un trabajo en conjunto con las telefonías, me imagino que están intensificando porque finalmente son el conducto que les va a hacer llegar a los beneficiados todo este monto. Sí, gracias por esa pregunta. La verdad que tenemos que agradecer acá el esfuerzo de mucha gente que estuvo ayudándonos. También tenemos muchos voluntarios y expertos informáticos que están trabajando de manera mancomunada y sin recibir ningún, digamos, que pago por eso, sino que es un trabajo voluntario que lo recibimos. Y la mención especial a las operadoras que vos mencionabas, pero también a la empresa bancaria que nos ha dado un gran apoyo para poder llegar de esta manera a la gente lo más rápido posible. Viceministro, hablar ahora, en estos momentos, de una reactivación económica puede sonar muy apresurado. Sin embargo, estamos hablando de los cuentapropistas, estamos hablando de aquellos informales, pero existe un amplio sector también, desde el rubro gastronómico en adelante, las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, que de repente están aguardando también ya una respuesta desde el gobierno. ¿Existe algún proyecto concreto para ese segmento de la población que también es importante y está dejando de recibir recursos, viceministro? Totalmente. Yo creo que acá es un tema de comunicación y también de una llegada oportuna seguramente, ¿verdad? La ley de emergencia prevé para ese tipo de empresas también apoyo desde el punto de vista del financiamiento, es lo que más se habló, pero también para la nómina de una empresa de ese tipo que paga, por ejemplo, salario mínimo, un poco más de salario mínimo, está la ayuda que le va a hacer el IPS también del 50% del salario mínimo en 2 pagos. O sea, acá hay un apoyo para el costo laboral de la empresa, pero también hay un apoyo de liquidez con una línea de crédito, como por ejemplo la del BNF, que es con 1 año de gracia sin ningún tipo de pago, ni de capital, ni de intereses, ¿verdad? Hay un problema efectivamente seguramente en la calificación de estas personas o de estas empresas como clientes por los requisitos que se piden. Entiendo que el Ministerio de Industria y Comercio está trabajando muy de cerca y con el Banco Nacional de Fomento en particular para asegurar que ellos puedan calificar y recibir esos recursos. Entonces, hay apoyo en financiamiento, pero también apoyo para la nómina para los trabajadores de esta firma. Ese punto es muy importante, viceministro, la calificación, el riesgo que uno va determinando al momento de otorgar o no un crédito. Pero ¿no creería usted que podría darse cierta dispensa en estos momentos, no tener muy en cuenta esa calificación? Finalmente, para ir determinando ese segmento en específico. O sea,
como una especie de oportunidad a las personas que no tienen una buena calificación en este momento. O a Yo las creo empresas. que acá más bien es una cuestión apertura por sobre todo. De información, ¿verdad? Que es lo que se conoce en la literatura como asimetría de información. Muchas veces el banco no le conoce del todo a su cliente porque no tiene toda la información y eso le lleva al banco a asumir que este cliente es más riesgoso, ¿verdad? Y entiendo que por ahí pasa el trabajo que está haciendo ahora el Ministerio de Industria con todas las MIPYME en particular, de poder brindar mejor información sobre la actividad de cada uno de estos negocios de manera tal que el banco pueda evaluar, darle ese crédito. Hay ciertas normas prudenciales que hay que mantener, pero acá es más que todo, creo que es un tema de información y que se conozca bien al cliente que está solicitando el crédito, ¿verdad? Y en eso se está trabajando. Viceministro, nosotros le agradecemos por su tiempo. Esta no va a ser la última llamada que hagamos seguramente en estos días. Estamos constantemente brindando los datos precisos a la teleaudiencia, así que seguramente nos volveremos a poner en contacto. Para cerrar nada más lo de Pitbull, para aquellos que ahora se están sumando a nuestra transmisión, a nuestro programa. Hasta el miércoles hay tiempo de inscribirse. Correcto. Estos son los últimos 3 días, lunes, martes y miércoles. Hoy lunes les pedimos a las personas que tienen cédulas que terminan en 0. Ya lo mencionábamos en el bloque anterior, muchísimo movimiento en cuanto a personas y también en el transporte público. Por lo menos aquí podemos observar una gran cantidad de colectivos del transporte público que circulan ya con normalidad aparentemente a esta hora de la mañana. También por lo menos el tema de los pequeños comerciantes quienes normalmente venden sus verduras, sus productos como por ejemplo los yuyos. Ellos están ya trabajando aquí y ofreciendo sus productos al respecto. Y voy a ver si puedo hablar con uno de los comerciantes en torno a esta situación. Dol, buen día, Catupi también porque mi tema de finalmente ya hoy vea movimiento, ya puede aparecer mi hilo mitad. Sí, ya aparece hielo mitad, sí, la incapacidad del gobierno nacional, o fabricar si hay capacidad ahí, no te coten como el teléfono, la paraguayo no recuerda la capacidad de otro país. Acuerdan el gobierno mañete, no te coten, acuerdan como el celular, o acuerdan con ejército, policía, a cada barrio, como la víbera ayuda. Como Argentina ahora la computadora, o no, vaya a tener a fulano tal, o no, en las eras, bueno, de empleados del Estado, ni Catuño Méndez, o a otro más. La ñan de gobierno, Nico, la Marito, tiene mucho voluntad, pero el contorno, sin vergüenza me mete. Si hay responsable Ramón Pérez, está la ministra de a nivel, oye, por la sinvergüencia. Hasta pena, estoy ya por la gente moría, jure. La ayuda a la gente moría. La gente la ayuda. Si se acuerdan con enero más, papá. Cada ayuda, o ya por la ganancia de enero, antes me deja la capital, no me. Estoy ya pona en forma y trabajo aquí. El pueblo más coño, Anina, coanga usted, o se meta la gente, cada día se meta. No, yo, va a estar virus, no está en bají. Lamba así como todo el año. Ya esta vez más la pena, compañero. ¿Cuál ya pues está 22 días. Ajá, no, super cueva completo. No, ya poco y con el trabajo como tiene que ser. ¿Acuerdan, Nico? 22 días va a subsistir, va a sobrevivir. Ayer va a poja, ahora hace la subsistir. Ya vende asadito. Ya no va a apoyo. Ahora cuenta pagana, ahora coche de familia, se hipertensión, ayuda a hacer pojama, si el gobierno ni hipertensión pastillas no me hace, se ayuda por no, otro moría, ahí vea. Es capaz con la marito, un movimiento de garrote, coge y algo, lino, hoja garroteada y empleado fuera, porque esa escuela con dos ya, pues los japoneses, se pega siempre voy a decir, a ver la pasada, de ore, no va a poner ya. Ahí no pues está ya amor vieja güey más bien va pues ella mala porque no importa yo va porque la gente que hay sin vergüenza telepe no estamos esa video que involucra analfabeto de 80% Paraguay o entender este celular si no hay celular ya esa es un tendeta
Eso yo, una iñacame un pe gente. Va, esa picopea. Oye, guana la vibra o camión, vamos y todo, y está bueno, pea, pende madera. Pesa con el pea oriñano, porque la cueva ya pues hecha. Omba, pues es negro la plata, oye, pura. Va a costar para la plata 1.600 millones. No va a dar a nadie. Ramón Pérez, presidente de la asociación de la ahí está anotación, ¿cuál? Gracias, don Ramón Pérez, presidente de la Asociación de Vendedores Informales de San Lorenzo. De Vendedores Informales del Mercado de San Lorenzo, entonces, quien también está opinando al respecto de la afluencia hoy de personas, también los pequeños comerciantes, que como bien lo decía él, muy pocos fueron los que recibieron aparentemente el subsidio por parte del Estado, por lo que se ven prácticamente obligados nuevamente a tener que salir a rebuscarse y vender sus productos aquí en la zona del mercado de la ciudad de San Lorenzo. Gracias, Jorge, por este reporte, de alguna manera un pantallazo de lo que está pasando ahí en la zona de San Lorenzo. El movimiento, por lo que vemos, se está haciendo de manera dentro de todo responsable, tomando las medidas, esperemos que así sea durante la jornada y luego ya todos a su casa, porque nos dicen que la mayoría por lo menos están trabajando hasta el mediodía ahí en ese lugar. Jorge, gracias. Hasta luego. Tenso el movimiento en el mercado, la verdad que sí, de la ciudad de San Lorenzo. Estamos ahora en comunicación con María de los Ángeles Arriola, directora de Migraciones. ¿Cómo le va, directora? Buen día. Muy buen día a toda la audiencia de Canal 9. ¿Cómo están? Bien, directora. Arrancando otra semana de cuarentena. Y sí, siendo responsables. Esperemos que nuestra teleaudiencia sí también lo sea. Directora, un trabajo intenso que siguen haciendo desde Migraciones en todas nuestras fronteras. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, así mismo estamos con un movimiento casi nulo en las fronteras, a excepción de el Puente de la Amistad, como todos pueden ver. Se está dando el ingreso de compatriotas paulatinamente por el lado del Puente de la Amistad, no así en otros puestos que tenemos cero ingreso y muy poco egreso de compatriotas o de extranjeros, ¿verdad? Que en realidad es Ciudad del Este el lugar donde todos están ingresando, pero de manera paulatina. Eso, como ya desde un principio se había dicho, todos aquellos compatriotas que quieran volver lo harán, pero cumpliendo con las reglas sanitarias y sobre todo con la cuarentena, que es una exigencia. Directora, ¿se analizó la veracidad de cierto material, de ciertos videos que están siendo viralizados, en los que se puede observar gente que está cruzando la frontera aprovechando la bajante del río Paraná? Tengo entendido que eso lo descartaron esta mañana. Se descartó. Personal, sí, creo que sí. Personal de Marina es el encargado de esa zona. Personal de Marina es quien está cubriendo todos aquellos lugares donde nosotros clausuramos, por decirlo así, o cerramos el puesto. Es la Marina responsable de esa área, así como el área primaria está en la primera línea, está la Marina, conjuntamente con fuerzas de seguridad, con funcionarios de aduana, están gente de puerto, y nosotros estamos en el último lugar, que es para dar el ingreso a las personas. En realidad creo que esta mañana eso se había descartado y tenía otra connotación. No quiero decirte, bueno, no sé bien, pero tengo entendido que fue descartado, que hicieron cruzar nadando, por decirlo así. Claro, para ir de alguna manera aclarando muchas informaciones que van viralizándose. Directora, 93 connacionales son los que ingresaron este fin de semana. Lo ingresaron aquí por Ciudad del Este, tengo entendido. Se trasladaron hasta aquí a Asunción. ¿Cómo fue el protocolo de trabajo ahí? Sí, en realidad eso se estuvo tratando dentro del CODENA, que es el Consejo de Seguridad de Defensa Nacional. Ellos autorizaron el ingreso, cada uno con sus lugares de guardar la cuarentena, de aislamiento, por llamarlo así. 93 fue la cantidad, en su mayoría niños y mujeres. Cada uno de ellos fue a un centro donde se los condujo, y bueno, hubo creo que 3 ómnibus que fueron a buscarlo, y eso está coordinado con la gente de salud. Es salud quien tiene toda la ficha de cada uno llena, eso hay que recalcar,
y para que la ciudadanía quede tranquila también. Claro. Ellos están declarando, bajo declaración jurada, ¿verdad?, de dónde provienen, que no tienen ningún síntoma, que aceptan los lugares donde van a llevarlos a cumplir con la cuarentena. Entonces la ciudadanía debe estar tranquila en ese sentido y es todo bajo los controles rigurosos sanitarios. Eso tienen que tener en cuenta y no vamos a ceder ante eso, ¿verdad? Porque hasta ahora nos está saliendo bien, las estadísticas hablan por sí solas, no hay que bajar la guardia por eso. Y bueno, los compatriotas fueron 93 quienes fueron aceptados, no obstante continúan más dentro del puente, a lo largo del puente, y ellos irán ingresando conforme vayan ubicándose en cada lugar donde van a guardar cuarentena. Director, recuerdo que hace aproximadamente un mes y medio atrás, cuando asumía al cargo, hablábamos de los recursos con que cuenta la Dirección de Migraciones, que ustedes generan sus recursos, y al no haber ingresos, al no haber trámites, ustedes están careciendo de ciertos recursos. ¿Cuál es el impacto económico en su dirección con respecto al cierre de fronteras? Bueno, en realidad nosotros, así como dijiste, Fuente 30 es nuestro recurso principal, ¿verdad? Todos tenemos que ajustarnos, todos vamos a ajustarnos. Hoy tenemos la mínima cantidad de funcionarios trabajando acá, las horas extras fueron ya eliminadas, ¿verdad? Y bueno, lo que tenemos de colchón, por llamarlo así, se van a ir utilizando y bueno, solicitaremos seguramente alguna ampliación porque el lugar donde estamos requiere de ello. Nosotros requerimos mayor personal, requerimos que nuestros funcionarios sobre todo están en una zona de riesgo. Eso hay que recalcar y siempre quiero agradecer en todo momento a los funcionarios de migraciones porque todos los inspectores migratorios, al igual que el personal de blanco, ellos están arriesgando también su salud en cada puesto de control. Recuerden que los funcionarios de migraciones, los inspectores migratorios son quienes están en contacto siempre con las medidas, ¿verdad?, sanitarias correspondientes, tapabocas, se lavan las manos, colocamos lavatorios en los distintos puestos también para la lavada de manos, el alcohol en gel. No obstante, ellos siguen dentro de esa zona de riesgo, por llamarlo así. Y bueno, con lo que tenemos hoy estamos trabajando bien, somos servidores públicos, vamos a seguir haciendo para lo que el Estado nos paga, para lo que la gente nos paga, que es servir a la ciudadanía. Exacto. Gracias, directora, por verdad, resaltar también el trabajo de todos sus funcionarios y le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias, directora, por conversar con nosotros. Ahora habla el ministro del Interior, Clías Acevedo. La obligatoriedad de usarlos en los súper o en los transportes públicos, el control vehicular. Obviamente que hay una especie de balón de oxígeno para una parte importante del circuito productivo de la República, porque la economía no es una adversaria de la política de salud pública. Son complementarios, son hermanos siameses. Eso quiere decir que la construcción, que es el rubro que tiene un pequeño oxígeno, está cumpliendo estrictamente el Código Sanitario. El ministro Vins ha explicado con mucha claridad lo que se está haciendo. Las obras civiles, no solamente las públicas, sino las privadas, son importantes para lo que los economistas llaman la capilarización del dinero. Precisamente la plata majeta la inboria juvea de la icotenedea. Y este es un Estado social de derecho. Y como dice el presidente de la República, el gobierno también tiene que dar una cuota de credibilidad a la responsabilidad ciudadana. El Estado, por usar una metáfora, es un padre generoso, atento, implacable a veces, pero no es una niñera, no es una maestra en la sombra, confía en la adultez de los ciudadanos. Hay una cuota de confianza que se le da a la ciudadanía. Es cierto, hay algunos inconvenientes que los tiene que haber, desde luego, pero todos estamos en el ensayo de obtener una mayor armonía para que la cuarentena sanitaria se cumpla a rajatabla.
vamos a tener momentos muy críticos aún. Nos esperan meses o semanas de mucho sacrificio, de mucha atención. El hecho de que tengamos nuestro sistema hospitalario aún no repleto, no rebosado, eso quiere decir que estamos haciendo bien. Con más razón tenemos que ser estrictos y tenemos que ser escrupulosos en el cumplimiento de la política de salud pública. Por eso, agradeciendo la comparecencia de ustedes que nos permite comunicarnos con la ciudadanía para darles nuestro apoyo, nuestro reconocimiento y para recibir, por supuesto, las sugerencias y las críticas, porque de eso se trata. No nos olvidemos, estamos en crisis, estamos en estado de guerra. Y en el estado de guerra la gente hace concesiones, que esperemos que las concesiones sean voluntarias, no coercitivas. Lo que buscamos no es el sometimiento de la sociedad, al contrario, lo que buscamos es el compromiso por la vía del conocimiento compartido. Por eso el ministro de Salud y sus colaboradores explican los alcances de nuestras circunstancias. Y creo que ustedes cuando miran la televisión o reciben informaciones del exterior, nos estamos dando cuenta de las consecuencias de la imprevisión, de las consecuencias de la no creencia en la magnitud del drama. Por eso hacemos un llamado a la conciencia. El paraguayo es responsable. No podemos creer eternamente, no, péchante. No, no es así. Estamos confiados y estamos seguros de que así va a ser. Y me acompaña el ministro Federico González para hablar sobre una tarea abnegada que están llevando a cabo desde el Consejo de Defensa Nacional y del Centro Interinstitucional de Cooperación con la Política del Ministerio de Salud Pública, llamando a la solidaridad, no a la estigmación de los que están enfermos. Al contrario, lo que necesitamos es justamente la responsabilidad y la solidaridad de los compatriotas. Gracias, doctor. Muy buenos días. Voy a empezar con una noticia positiva en este lunes de Pascua. Recuerdan ustedes que hace 15 días un grupo de compatriotas fue autorizado a ingresar al territorio nacional, el número de 241. Fueron llevados a distintos centros de cuarentena en el Alto Paraná, principalmente en Ciudad del Este. El día de ayer se concluyeron los estudios de los análisis que les fueron realizados. Todos ellos dieron negativo. Entonces, en este momento están abordando los ómnibus que los van a trasladar desde sus centros de cuarentena en Ciudad del Este hasta sus respectivos hogares, domicilios, en distintas ciudades y departamentos del país. Entonces, estos 241 connacionales que ingresaron hace 15 días han culminado su cuarentena satisfactoriamente. Todos los resultados de los test han dado negativo y eso demuestra, señores, señoras, que las medidas que se están tomando son efectivas, están dando resultados y a las pruebas nos remitimos. El total de los connacionales que han completado su periodo de cuarentena es de 323 y ya algunos de ellos están en sus respectivos domicilios. El primer grupo que concluyó, ustedes acompañaron la salida junto al presidente de la República, fue el grupo que estuvo en la Academia Militar en Capiatá unos días atrás. Esa es la situación en cuanto a los que han culminado y están saliendo en este momento. Por otro lado, reitero que las fronteras permanecen cerradas, tanto para ciudadanos extranjeros como para ciudadanos connacionales. Lastimosamente, y reitero lo difícil que fue y sigue siendo la toma de esa decisión, pero es la única manera de seguir adelante implementando las recomendaciones del Ministerio de Salud, que a su vez las reciben de la Organización Mundial de la Salud. En este momento hay alrededor de 116 personas, todos ellos hombres, en el Puente de la Amistad. Llegaron a ese lugar en la madrugada de ayer, se conversó, estaban en... les
les explicó que las fronteras estaban cerradas, que lastimosamente al no reunir condiciones de emergencia, humanidad o cuestiones de salud, no iban a poder ingresar, porque esos lugares que tenemos en los cuarentena están apuntados para aquellas personas que efectivamente presenten situaciones humanitarias de salud o de vulnerabilidad. Es para ellos en prioridad. Luego se analizan los otros casos. Esta gente, estos connacionales, llegaron al puente ayer, fueron 203. Un grupo ya lo había hecho antes, eran 93 y estaban en el centro de albergue transitorio que constituimos, que armamos al lado del puente, y no reúne las condiciones necesarias, las que nosotros consideramos básicas e ideales para llevar adelante la cuarentena. No estaban y no está ese centro en territorio paraguayo legalmente porque está antes del cruce de la oficina de migraciones. Entonces en ese lugar estaban 93 connacionales. Ayer se dio la autorización para que ingresaran, así lo hicieron, luego los test y los chequeos correspondientes, y ya desde anoche están en centros de cuarentena en distintos puntos del territorio nacional. A ese lugar, anoche, como siempre, la prioridad van a ser los niños y las mujeres para el gobierno nacional. 65 mujeres y 22 niños ingresaron del puente al centro de albergue transitorio, y 116 hombres quedaron actualmente y están en el puente. Esa es la situación actual al día de hoy. ¿Alguna consulta o pregunta? Estamos atentos. Embajador, justamente sobre ese punto, ¿bajo qué criterios ingresaron estas mujeres y niños a territorio nacional y si es que los que se quedaron afuera van a permanecer ahí hasta nuevo aviso, hasta alguna novedad en cuanto a su situación, si le van a hacer algunos test para que efectivamente salgan negativos y puedan ingresar? Efectivamente, las fronteras continúan cerradas. Se autoriza el ingreso en situaciones excepcionales, por cuestiones específicas que tengan que ver con razones humanitarias, de salud o de vulnerabilidad. Son las únicas situaciones que habilitan el ingreso. A este grupo de gente se les avisó que no iban a poder ingresar, no reúnen esas condiciones. Aún así vinieron, y lógicamente en la República del Paraguay y en el mundo siempre los niños y las mujeres van a tener prioridad. Por eso es que ellos ayer ingresaron a ese centro de cuarentena, a ese centro de albergue transitorio, aclaro, y a lo largo del día y de la semana se van a seguir analizando las posibilidades de ingresarlos a los centros de cuarentena ya en territorio nacional propiamente. Les digo, en este momento están quedando libres 241 plazas en Ciudad del Este y lógicamente se van a analizar caso por caso las situaciones que se presentan de ahora en adelante. Ministro Euclides Acevedo, hay una consulta, ministro, sobre el caso de las personas fallecidas. ¿Se recomienda poder realizar la sepultura ya en las próximas horas, ministro? No solamente en el caso de que la persona por otras enfermedades, ministro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer como familiares? Por ejemplo, si vos estás en Asunción y tu mamá que falleció en Capiatá, ¿se puede ir o no una persona? No, por supuesto que es una cuestión humanitaria, que los familiares más cercanos estén junto al familiar fallecido. Lo que recomienda el Código Sanitario, en este caso la Política de Salud Pública, es que los velatorios no aglomeren a la gente. Y en segundo término, que el velatorio no sea más de 3 horas. Es una cuestión lamentable, una cuestión dolorosa, porque los entierros en agonía y encima en soledad son momentos sumamente traumáticos. Por eso le estamos diciendo a nuestros compatriotas que por favor tomen en serio esta medida. Obviamente no todos los que se mueren de coronavirus. Es importante por las circunstancias que los velatorios se evite la aglomeración. Ministro, con relación a la Semana Santa,
Hubo personas que fueron incautados sus vehículos, fue personas demoradas tras la finalización con el domingo de Pascua, ya que se había hablado de que aquellas personas que vayan al interior, al regreso le iba a complicar llegar hasta la capital, ya que iban a ser controlados por la Policía Nacional, por la Fiscalía y también por las Fuerzas Armadas. Sí, creo que la ciudadanía fue advertida mucho antes de la Semana Santa que no fueran al interior del país por las razones por todos conocidos. Entonces, aquellos avivados que sortearon el control, y bueno, al volver fueron, digamos, devueltos al sitio donde vinieron, o algunos sus vehículos fueron incautados. Pero debo reconocer, de acuerdo a los informes, que ayer por lo menos la gente que volvía fue absolutamente inferior a la gente que se fue antes de la Semana Santa. Quiere decir que la advertencia tuvo eco, pero probablemente en los próximos días van a ir retornando. Si letrado colomicano, en este caso, y letrado ahí, y letrado entonces tenemos que tener en cuenta que la Fiscalía va a actuar de manera inflexible. Fíjense ustedes, desde el 20 de marzo a la fecha, tenemos 2.874 aprehendidos. No puede ser que nuestra gente no tome conciencia de la gravedad del caso. Parece que para algunos el recreo continúa. Ministro, ¿cuál es el reporte actual que tienen solamente hoy hasta las 10:28 en los diferentes puntos del país? Porque si bien ustedes habían anunciado la semana pasada que iban a aumentarse los controles por el número de chapa, ¿cuántos demorados tenemos solamente hoy y cuáles son, por sobre todo, las excusas también que tienen estas personas que no salen ni para ir al supermercado ni para trabajar? Yo no te puedo dar ahora mismo el dato exacto porque lo tenemos que tener un informe al mediodía y después otro a las 6 de la tarde. De todas maneras, estamos ensayando que la gente, si se lee bien el decreto, y parece que la gente tiene mucha pereza en leer el decreto, y si lo lee, interpreta a su antojo, y sencillito de niño, están los exceptuados. Cualquiera de ustedes que son exceptuados, da igual que el número de chapas tienen, si ustedes tienen libre tránsito, de la misma manera un funcionario de un hospital, el que tiene que trabajar en un supermercado, el que tiene una emergencia, obviamente que no. Ahora, aquel que quiere irse al supermercado hoy y su chapa no le da, que espere mañana, no mandamos a ellos. Entonces, lo que pedimos y aprovechemos también es a planificar y organizar nuestros recursos familiares, administrar nuestro tiempo. Vamos a tener que cambiar de hábitos, por suerte, porque el cambio de hábitos va a suponer una mayor eficiencia en el trabajo, en la organización, en el resultado y finalmente en la riqueza. Muy buen día, ministro. A su consideración y teniendo en cuenta las declaraciones que realizó ayer el ministro de Salud en un programa de TV, ¿usted cree también oportuno extender hasta finales de mes la cuarentena o todavía no tiene una opinión en relación a una eventual prolongación de este periodo? Bueno, mi opinión personal es completamente aleatoria. Como dije en más de una ocasión, yo soy un soldado disciplinado de la política de salud pública. Por lo tanto, si el ministro Mazzoleni considera oportuno una semana más hasta fin de mes o hasta el otro mes, pues debemos cumplir todos disciplinadamente porque se basan en argumentos científicos. Lo que sí me luce, y ustedes también, esto lleva para mucho tiempo aún. Quiere decir que nos esperan semanas y meses mucho más críticos. Lo que quiere decir que si nosotros nos seguimos comportando como hasta hoy, el éxito está asegurado. Pero el más mínimo desvío de nuestra disciplina puede armar un quilombo. O sea que en ese caso, si eventualmente se produce algún desliz o alguna situación, puede desde el gobierno considerarse que se volverían a endurecer las medidas restrictivas, retrocediendo, así como él también había afirmado que se puede dar la oportunidad de que eventualmente se retroceda a foja cero y hacer la medida total. Absolutamente. Si nosotros, este es el caso, el que saca los pies del plato, automáticamente se cierra en seco. Vale decir, si las obras civiles que ahora tienen una pequeña apertura no cumplen los requisitos sanitarios, hay un desborde en el tráfico, en la movilidad de las personas,
en el acto el gobierno va a tener que decidir cerrar de vuelta por una cuestión de salud pública. Este también es un test a la responsabilidad ciudadana, en la que el presidente cree que el paraguayo va a cumplir. Yo también estoy convencido de eso, pero acá la orden de salud pública la da el ministro Mazzoleni, nosotros obligados a cumplir disciplinadamente. Y en relación al trabajo que realizan los comercios, negocios, rubros en general que trabajan en cuanto a las ventas diarias, ¿usted es factible que puedan, así como el rubro de las construcciones, también reactivar sus actividades normales la próxima semana o todavía no está definido eso? No, nosotros estamos haciendo una evaluación permanentemente, yo de puro caradura nomás porque en realidad no es de mi competencia. Trabajo a la sombra del conocimiento, de la experiencia y el inventario industrial y comercial de la ministra Alice Kramer, de la misma manera que seguimos atentamente los análisis y los informes del ministro de Obras Públicas, y trabajamos también con la visión laboral de la ministra Bacigalupo. Todo el día estamos evaluando y creo que vamos a ir testeando qué sector de la producción abrir o en un momento dado cerrar, pero siempre girando alrededor del abastecimiento logístico de la producción y del abastecimiento alimenticio. Y obviamente el comercio internacional, que ustedes saben que hay muchísimas dificultades, sobre todo para la compra de insumos que hacen a la logística de los hospitales. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Bueno, ahí está entonces lo que dice el ministro del Interior con relación a los trabajos que vienen realizando y así también a las reuniones que llevaron a cabo hoy aquí en el Palacio de Gobierno. Destacaba el comportamiento de los ciudadanos quienes respetaron lo que es esta cuarentena y se notó también eso en el tránsito. Buenos días, Alexis, buenos días a la teleaudiencia. Así es, ya se encuentra en un 70% de avance con respecto a lo que el trabajo de la construcción de los hospitales de contingencia aquí en el predio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente se refiere, compañeros. 70% de avance para la próxima semana. Mitad de próxima semana posiblemente ya tengamos buenas noticias de la culminación total de estos dos hospitales de contingencia que se encuentran aquí en el predio. Ya me encuentro también con la compañía del doctor Felipe González, con quien ya estábamos conversando sobre diversos puntos y vamos a aprovechar también su presencia. Buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra en la labor y por sobre todo también viendo la labor aquí de los constructores? Buenos días. Buenos días, la verdad estamos muy satisfechos, muy contentos por la realización y el calendario se está cumpliendo. Yo creo que en la próxima semana, en base al plan de culminación, estaríamos casi terminando las obras. ¿El 70% me está ya refiriendo usted que se encuentra aproximadamente el proceso, no? El desarrollo de obras sí, la parte bruta ya está en un 70%, ahora entran en la parte fina, en la colocación de los ductos para el control del aire interior, el filtrado del aire interior y sobre todo la parte de electricidad, baños, toda la parte de obra más fina en este momento se está llevando adelante. Una vez que culminen estos trabajos, doctor, también el proceso de equipamiento será bastante importante ya para que todo esto entre ya en operatividad, ¿no? Eso se está viendo desde el nivel central también y de hecho las camas se están haciendo en los respectivos lugares que se comprometieron para la entrega de las 100 camas. El resto de la grifería, de la parte propiamente dicha que hace al trabajo diario también se está previendo. Y bueno, y la llegada de equipos van a permitir de que nuestra urgencia, que siempre ha contenido a pacientes con respiradores artificiales, es una urgencia un poco concebida a manera de terapia intensiva. Aquí vamos a tener 16 respiradores más. Aquí mismo. Entonces nos van a permitir que podamos mitigar el impacto que pueda llegar a tener esto con el aumento que hemos tenido en las unidades de cuidados intensivos más las que vamos a recibir aquí. Vamos a dar un poco más de respuesta a todo lo que
el sistema de hecho puede demandar. Estos hospitales de contingencia, doctor, ¿cuántas cámaras, para reiterar nada más, están previendo utilizar? ¿Cuántas qué? Camas. Camas, sí. 100 camas. 100 camas, en ambos hospitales. En ambos hospitales 100 camas, serían 200 más. 200 más camas. Por ejemplo, estamos en un lugar donde sería, supongo que aquí habría la distribución de las camas, ¿no? Aquí está la distribución de las camas y tenemos 8 en cada uno de los bloques. Serían 16 camas de cuidado prácticamente intensivo, puesto que van a estar dotados de monitores y respiradores cada una de ellas. Y ahí aparentemente lo que sería un baño también aquí. Es el baño, sí. Prevé todo, presidente. 8 o 16 por cada bloque. ¿Cuántos bloques se están haciendo? 6 bloques de 16 cada uno. Y los espacios incluso son bastante amplios, entonces se podría incluso colocar más camas. Eso seguramente ya con la finalización, como con el hecho de traer los equipamientos, se va a poder calcular mejor también. Incluso se puede, como bien decía, dar el espacio para más camas, ¿no? Lógicamente es así. Está previsto eso y bueno, como ves están en la parte ya de terminación y después una limpieza y pulida fina de todas las superficies que van a permitir ya que ingresemos directamente aquí. Una semana. Posible. Dentro del calendario es el 21, pero sabemos que siempre algunos imponderables pueden hacer de que extendamos un día más o 2 días más. Hasta ahora no hay ningún imprevisto dentro del calendario, doctor. Y estamos con un desarrollo de obra bastante interesante. Realmente lo que hemos trazado en cuanto a la actividad se está desarrollando de manera adecuada. ¿Cuántos trabajadores aproximadamente tiene conocimiento, doctor, que están realizando esta labor? Y unos 160 más o menos. 170, 24 horas, al día. Y básicamente van hasta casi cercana a la medianoche. Porque esto que debe terminarse lo antes posible, usted bien sabe como profesional que nuestro sistema de salud se encuentra prácticamente en terapia intensiva, doctor. Y ya ahondando un poquitito en los detalles, me estaba comentando que 3 pacientes se encuentran internados, una de ellas aquí en terapia intensiva. Uno de ellos está en terapia intensiva, una persona mayor. Realmente el haber logrado esto en tan corto tiempo impone de parte de las autoridades un compromiso demasiado grande de parte de los constructores, de todos los que están involucrados en esta obra. Es magnífico, es increíble la solidaridad y el compromiso que hay, de tal forma a que podamos encontrarnos finalmente en una posición adecuada a lo que es nuestra realidad actual. Y doctor, con respecto, ya ahondando, como te decía, en otro tema, en la parte de estos pacientes, me estaba comentando un dato no menor con respecto a la posible circulación de casos positivos, queriendo obviamente cubrir las necesidades de los pacientes internados aquí. ¿Puede ser eso? Se ha dado el caso y bueno, hemos notificado y estamos tratando lógicamente de cerrar esa barrera, ese circuito. Esto se ha dado en una ocasión y bueno, estamos tratando de educar a la gente porque realmente todo el mundo está aprendiendo detrás de esto. Lo que ustedes pudieron precisamente tener en conocimiento, doctor, de esta circulación de un caso, ¿de qué manera se trasladó hasta aquí? ¿Cómo fue su recorrido, doctor? Y el traslado lo hacen en vehículos públicos, en taxis. Ellos deben de guardar absoluto reposo. Le hemos reiterado y hemos llamado y hemos alertado a las autoridades de salud en tal sentido. Se han endurecido las posiciones para el control de los familiares que también son positivos para los casos internados. Bien. Gracias, doctor. Claro. Muy amable. Doctor Felipe González,
Para ir saliendo nuevamente hacia ese punto y para ir terminando, mostrándoles un poquitito de lo que son los trabajos, les recuerdo que el programa de ampliado de inmunizaciones, el PAI, que en estos momentos está recibiendo una importante cantidad de vacunas, 1.200.000 dosis aproximadamente. En este mismo instante, compañeros de la audiencia, el ministro de Salud junto con la doctora Soraya, directora del PAI, están ya aquí preparando lo que va a ser la teleconferencia al mediodía de presentación de estas vacunas. Así que nosotros también vamos a estar atentos a la salida posible, eventual, del ministro de Salud, por si acaso quiera adelantar alguna cosita. Bueno, estamos atentos, Joel, estamos atentos a esa información que va a ser fundamental y trascendental también en estos tiempos de crisis y de prevención de enfermedades respiratorias. Será hasta el próximo contacto. Hasta el próximo contacto. Hasta luego. Bueno, las instituciones educativas privadas están obviamente preocupadas por toda la situación que se vive actualmente. Hay un proyecto que se quiere presentar. Vamos a abordar varios temas hoy con nuestro entrevistado de la jornada. Estamos en comunicación con Luis Fernando Ramírez, representante de la Asociación de Colegios Privados. También posteriormente vamos a conversar con él con relación al impacto en la educación de todo esto. ¿Cómo le va, don Luis Fernando? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Placer compartir con ustedes. Gracias por su tiempo. Para comentarnos un poco de esta situación, leíamos y hablábamos con Alexis acerca de este Proyecto Nacional de Educación en Crisis que prácticamente ustedes están planteando como una institución privada. Claro, lo que hay que entender acá, primero, el diseño de lo que es la institución privada educativa. Nosotros hablamos de las privadas y las privadas subvencionadas. Son una oferta de más o menos 350.000 alumnos. Las escuelas, cuando decimos privadas, mucha gente cree que son esas 10 o 15 escuelas muy grandes de las capitales, de Asunción o de Ciudad del Este, Encarnación, y hay 1.800. Y las escuelas tienen todo tipo de tamaño. Casi si hacemos una analogía podemos hablar de pequeñas y medianas, ¿verdad? Haciendo un poco una analogía con las industrias o las empresas que son grandes, medianas y pequeñas. Bueno, aquí también tenemos colegios de 250.000, 300.000 guaraníes de cuota, que en este momento la realidad de muchas familias que envían a sus hijos a esos colegios se ha visto afectada porque se han quedado sin la posibilidad de trabajar. Entonces las escuelas se quedan sin la posibilidad real de recibir la cuota, digamos. Entonces las escuelas viven de la cuota y pagan a sus maestros de esa cuota. Es decir, no hay posibilidad de pagar a los maestros. Entonces tenemos maestros que van a quedar en cesación de trabajo, escuelas que van a estar cerradas, alumnos que van a quedarse sin escuelas y padres con una crisis económica o con una crisis de su trabajo y también educativa porque su hijo va a quedarse sin escuela. Entonces, este es el panorama que nosotros vemos se va a instalar. De hecho, se está instalando. De hecho, esta semana, hoy, hay un grupo de colegios que ya entró en cesación de pago, digamos. Los maestros van a quedar, no sé, con esa posibilidad de cobrar en IPS. Está muy incierta la situación también para el maestro. Entonces, nosotros creemos que el tema es un tema muy complejo, muy complicado para estar separados. Tenemos que tratar de juntarnos y tratar de entender que esta es una solución a la que vamos a llegar todos juntos sector público y sector privado, ¿verdad? Y en ese sentido hemos conversado anoche hasta altas horas con el ministro de Educación de manera a poder establecer una mesa técnica de trabajo que ayude a visualizar los posibles escenarios, que ayude a buscar las salidas en distintas figuras, y quedamos con el compromiso de reunirnos con el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Nacional de Fomento esta semana para terminar de armar una propuesta que ayude a sostener esta crisis por lo menos por 5 meses o 6 meses más. Al abrirse la posibilidad de esta reunión con gente de Hacienda y el Banco de Fomento, ¿se puede plantear
una inyección económica para esas instituciones a fin de ir paliando la situación de los docentes por sobre todo, profe? Claro, ahí es muy buena la distinción que hace Alexis. Es el pago a los profesores, no a las instituciones. A los profesores. Las instituciones asumimos nuestro costo operativo. Y se trabaja sobre los profesores. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el profesor reciba su salario, que el alumno no pierda la escuela y que las familias tengan, en la proporción de que los profesores han recibido su salario, la posibilidad de no pagar por 5 meses y recibir el servicio, ¿verdad? Es sinérgico para todos, sobre todo para esa clase media que se va a ver afectada, porque también son los propietarios de pequeños emprendimientos, cuentapropistas, gente que va trabajando que hoy se ha quedado sin la posibilidad. Entonces, creemos que con un esfuerzo de todos es posible dar una salida muy importante que también va a impactar en la vida económica de la familia. Entonces, eso es lo que estamos tratando de que desde el Ministerio de Educación podamos tener una coordinación de todas las partes y ofrecer esta salida que va a ayudar muchísimo, una mediación que va a ayudar muchísimo a la familia. Pero bueno, el concepto de decir, no es a las escuelas, es a las familias y a los maestros. Totalmente. Esto ya se está iniciando. ¿Cómo va ese proceso? Se habla del planteamiento que ustedes hacen. ¿Hay algún comentario, algún feedback, como se dice, por parte de las autoridades? ¿Están al tanto de esta idea que tienen ustedes? Y anoche tuvimos una reunión hasta casi la medianoche con el ministro de Educación y el viceministro Robert Cano, y estuvimos diseñando la estrategia de trabajo de esta semana. Quedamos en el compromiso de reunirnos con los otros estamentos. Estuve esta mañana ya dialogando con el viceministro y tenemos una hoja de ruta para hacer 2 líneas. Una, la mesa técnica educativa, y otra, la mesa técnica económica. Entonces tenemos ya un equipo de economistas trabajando. Creo que esta semana va a ser clave para terminar de encontrar un poco las posibilidades, porque hay que entender también que no es sencillo mover una dinámica del Estado, es sacar el recurso, de dónde se puede sacar, cómo se va a viabilizar. Es decir, hay mucho trabajo todavía que hacer, pero hay disposición, hay voluntad, y entonces eso es importante porque nos va a permitir trabajar y llegar a una conclusión y a una solución, sobre todo para la familia en primer lugar y para los maestros. Haciendo un sondeo rápido, profe, y acá tenemos también nosotros el canal abierto con el WhatsApp Ciudadano, la gente, o sea, ahora la preocupación, y ya que estamos hablando del tema de colegios privados, se centra en el salario de los docentes, dejando inclusive por ahora un poco de lado en lo que es lo educativo, teniendo en cuenta una necesidad que existe al no haber ese movimiento económico. Es decir, el docente puede por lo menos ahora tener la tranquilidad de que ya hay una apertura y de que tanto él como la familia, usted mencionaba eso recién, profe, podrían acceder a cierto tipo de recursos. Claro, y además una cosa va a llevar a la otra, ¿verdad? Ajá. Si el docente se queda sin trabajo, no hay posibilidad de seguir hablando de educación. De la educación. Totalmente. Entonces necesitamos ese primer paso y estamos muy bien encaminados. Nosotros tenemos mucha confianza que esto va a generar una dinámica que le va a dar tranquilidad a los profesores. ¿Para qué? Para que ahí podamos establecer todo un segundo esquema, que es el esquema educativo, ¿verdad? Donde también hay que ir haciendo un proceso gradual de incorporación a un sistema digital, y que eso va a llevar un tiempo, pero que además hay que reconocer que hay, en el mejor escenario, volveríamos a clase presencial, y esto digo yo, es mi reflexión personal, estaríamos volviendo en septiembre, en agosto, cuando pase el invierno. Esto previa consulta, hicimos consulta a los médicos, infectólogos, neumólogos, bueno, y todos dicen que después del invierno es posible un inicio de una transición, eso significa los mayores primero, los más chicos después, y es más, los más pequeñines a lo mejor en todo el año no van a tener un recurso presencial. Entonces, esos son los escenarios que después educativamente tenemos que plantearnos. Cuando ya estemos todos tranquilos en la posibilidad de trabajo, en que las escuelas no se cierran, que continúa la actividad,
vamos a entrar en una segunda etapa que es ocuparnos del modelo educativo, donde hay unos desajustes todavía. Las familias se sienten mal porque están teniendo que hacer las mamás a veces de maestra, no se entiende cómo es el proceso, cómo pueden colaborar. Eso todavía va a tener un tiempo de ajuste y regulación. ¿Por qué? Porque muchos, hay que ser sinceros, tanto familias como colegios pensaban que hoy volvíamos. Esto iba a pasar y después de Semana Santa volvíamos. No se previó el tamaño que tiene esta crisis, no se previó el tamaño que tiene este nuevo aprendizaje, porque como dijo ayer el ministro Mazzoleni, nosotros tenemos que aprender a vivir ya con el COVID. No es posible pensar que vamos a estar nomás ahí, vamos a esperar que pase y después vamos a volver y todo va a ser igual. Eso no va a existir. Nada más va a ser igual que antes. Entonces nosotros tenemos que ensayar algunas cuestiones que son simples, muy sencillas, pero muy efectivas. Por ejemplo, y que tienen que ver con la educación. Si nosotros desarrollamos hábitos de higiene nomás, no hay manera que aumente el contagio. Pero necesitamos tener esos nuevos hábitos, aprender a lavarnos las manos, usar los tapabocas por ahora, aprender a convivir con otros manteniendo ciertas distancias. Y si nosotros incorporamos esos hábitos, yo creo que vamos a poder empezar a movernos y a avanzar otra vez a una situación presencial. Pero eso va a pasar en el escenario más favorable en septiembre. Entonces, tenemos este tiempo para prepararnos, para entrenarnos, y no hay que pensar que en este momento la educación se centre exclusivamente, no digo que no, pero exclusivamente en aprender a leer, a escribir, a sumar. Eso se puede ir dando todavía en un proceso de todo el año. Ahora lo que el niño necesita es contención. Son niños que hace un mes están encerrados y no salen, y no saben cómo hacer, cómo vivir, y van a ser 5 meses. Entonces, ¿cómo le damos a los chicos contención emocional? Que la maestra pueda llamarle, pueda hablar, que puedan trabajar los hábitos. Cosas sencillitas, simples, que le pueda decir, a ver, vamos a hacer un concurso de quienes arreglan su cama. Muy bien, hoy le llaman y se conectan y hablan y se genera un espacio emocional de contención. Es mucho más importante hoy para la salud mental de los niños que estar volviéndonos locos con la materia, con esto, con lo otro. Calma. Esta primera etapa es aprender a estar en casa, es aprender a ser autónomos para que después la educación digital pueda llegar y tener suceso. Entonces, todo eso nosotros tenemos para hablar, para planificar, para estructurar y para brindar como una salida a esta crisis que va a ser larga. Totalmente. Teniendo en cuenta ese concepto, profe, ¿qué educación están recibiendo ahora los chicos? Y me refiero a la plataforma digital del MEC, me refiero a las tareas que muchas veces los docentes de los colegios privados están enviando a los chicos para ir complementando, entre comillas, la educación, que evidentemente ya no es la misma que recibían o era impartida en clase. Ahora, ¿el chico qué educación está recibiendo en tiempos de crisis? Y mira, hasta hoy lo que hay en todo el sistema público, privado, a lo mejor alguna excepción hay en ambos, en el público y en el privado, de que están ya haciendo una educación digital. Pero acá la educación tiene esta nueva educación tiene 3 elementos. El primero, la plataforma, lo tecnológico, que quizás es lo más rápido y lo más fácil. El segundo es el profesor, cambia totalmente su rol. Pasa a ser un tutor nomás. Y lo cual es una gran ventaja. Porque, por ejemplo, en la escuela hacen falta buenos profesores de matemática. Para eso están las aplicaciones. Entonces el profesor es un tutor. Entraste, no entraste, hoy no entraste, ¿por qué no hiciste? Pero bueno, y el tercer punto es el usuario. Y esta es una parte clave. El usuario de la educación digital es un usuario autónomo. Es una persona que entra, lee, mira un video, investiga, responde preguntas. Y eso va compartiendo con su tutor o con su profesor. Es otro modelo. No es como muchos creen, que van a conectar una cámara, el maestro desde algún lugar y los 30 niños en una plataforma interactuando. Eso es la educación analógica, esa es la educación presencial a través de un medio digital. Eso no es la educación digital. La educación digital es otro formato, otra cosa. Es donde el alumno es autodidacta, donde el alumno se va formando con la tutoría, con la tutela del profesor, donde sus dudas nomás le consulta. Pero fíjense qué magnífico, el profesor en vez de estar 40 horas conectado, se conecta con cada quien según su duda. Ese es el nuevo modelo. Vamos a transitar hacia ese modelo. Mientras tanto, todavía funciona y es posible
este tipo de educación más analógica. Te doy la tarea, completar la tarea, te mando el cuaderno, en vez del cuaderno te mando una hoja. Genial, pero eso no es una educación digital en la que tenemos que entrar. Y esta es una gran oportunidad para hacerlo, para entrar en ese nuevo concepto de educación digital. Y pongo un ejemplo más. Esto cambia la cabeza, porque para tener una educación digital, por fin le vamos a enseñar a pensar a los niños. No sé si ustedes conocen las últimas estadísticas de los alumnos del 6º grado, no entienden lo que leen, sí, en un porcentaje altísimo en el Paraguay. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Y por qué no le enseñamos a pensar? Esta, al revés, la educación digital te enseña a pensar, te enseña a comparar, a relacionar, a clasificar, te enseña a analizar, que es dividir algo en sus partes, a sintetizar, que es juntar todo, y con esas herramientas te pone una lectura, o sea, vamos a estar dando un salto enorme en la transformación educativa si aprovechamos esto para migrar a una educación digital. Yo entiendo que esa es la voluntad de todos, ¿verdad? Excelente, realmente es muy interesante, seguramente vamos a charlar con ustedes a medida que avance también este proyecto que ustedes están planteando, esperemos que así sea, hay muchísima gente detrás de todo esto y esperemos que bueno, que no les afecte de la manera que ya nos está afectando. Gracias, muchísimas gracias, el representante de la Asociación de Colegios Privados, Luis Ramírez. Nosotros seguimos avanzando, 11 de la mañana, 6 minutos, tenemos una recomendación para vos. Buenas noticias, porque las autoridades de salud han informado que en el país hay más personas recuperadas que las personas que se encuentran hospitalizadas por tema del COVID-19. A la fecha se contabilizan 56 pacientes recuperados del COVID-19 versus 19 personas que se encuentran en diferentes hospitales del país. 14 de las mismas se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Estos números ayudan al país para tratar de achacar, de aplanar lo que es la curva de tendencia del COVID-19, según lo dieron a conocer las autoridades. Veamos. Hay dos factores importantes a tener en cuenta, que es el tema de las hospitalizaciones y el tema de las personas que están en UCI. En el país, y lo he dicho en estos días, a nivel internacional se habla de un 20% de personas que pueden ser hospitalizadas. En Costa Rica andamos cerca del 9.6, 9.7%, lo cual habla a favor también de este tema. Y con relación a los pacientes hospitalizados en UCI, pues se habla de un 5% y en Costa Rica estamos cerca del 3.9%. Para este domingo los casos confirmados de COVID-19 llegan a 595 personas, lo que quiere decir, según la tendencia de casos, que son 20 casos en promedio cada día, que estaríamos pasando para este lunes los 600 confirmados de COVID-19. Para este lunes también cambian las reglas de cómo va a estar funcionando el país. Por ejemplo, los trenes y autobuses vuelven a funcionar después de que estuvieron suspendidos durante la Semana Santa. Eso sí, con un horario específico. De las 4 de la mañana a las 11 de la noche pueden funcionar los sistemas de transporte público, porque la restricción vehicular sanitaria se aplica todas las noches y durante el día solo podrán circular algunos vehículos dependiendo el número de placa que tengan para que puedan tener un permiso de circular en todo el territorio nacional. Se declara que también a partir de este lunes siguen suspendidas las clases en todos los centros educativos del país y que el cierre de las fronteras aéreas y terrestres y también las marítimas se va a extender hasta el próximo 30 de abril en el territorio nacional. Esta es la información que tenemos desde Costa Rica. Soy Alonso Solís para la red de noticias Albavisión. Gracias, Alonso, desde Costa Rica. Toda la red de noticias Albavisión trabajando con los datos precisos en diferentes partes de la región. Nosotros vamos a seguir avanzando, tenemos más noticias. ...18 minutos han pasado de las 11 de la mañana rápidamente hasta el barrio Kennedy, ciudad de Capiatá. Jorge Escurra, ¿qué pasa ahí? Asimismo, Alexis, el saludo nuevamente para vos, también para Solange y toda la teleaudiencia de C9N. Y estamos, como bien lo mencionaste, en el barrio Kennedy de la ciudad de Capiatá. ¿Por qué? Porque en este lugar, donde estamos a aproximadamente unos 500, 600 metros de la comisaría de esta zona, del puesto policial número 1, está este barrio, esta zona donde justamente hay varias familias que siguen esperando la ayuda del Estado y que ya no tienen siquiera qué comer. Hablan de que ya no tienen hierba, azúcar, ni siquiera para el cocido. Y es por eso que justamente llegamos hasta este lugar y se están manifestando aquí en una pequeña, una canchita que tienen aquí ubicada en la zona, para exigir que el gobierno también cumpla con ellos lo prometido. Doña,
va a la situación, una pedazo con Aiteca, tú estabas comentando. Iba a tener, ni por ahí, le va a poner más, le acaban de poner acá, le cuando por ahí va a ver, iba a ir la puerta. En va a vender calle. Sí, a vender greco por no usar. Con el que tuve gente. Llega tu semana, pero cubrió una mensaje o aceptar la número 1, pero de repente no hay nunca la saldo. Por favor, hoy miramos la ayuda, rico temor, aunque sea olla popular o ya pues a la mitad fuera. Ni usted ni que ya pues. Ni la olla popular ni que ya pues porque ya opama los pocos de año construir para ya opama realmente olvidar de todo el barrio recibí pero menos ahora. A veces te di la mitad hoy. Te traí la mitad de cobre. Vendedor, de calle, de que tú ven ni va de ver o ya poco. Esa te subsistí con este pejina. Te di, por ejemplo, lo de fideo, upea rompo pum y dame un Solo fideo. Solamente fideo, yo ni apenas. Te temijo una cosa me por ejemplo leche de que tú veas me supe porque careco ni yo vamos en super azúcar allá anda gusto verme injetar la hora me ya anda gusto verme la rosa. Estaba mi taja, estaba la persona de la tercera edad, y doña Andrea veía. Sí, ya tu morea escucha ella no puede más caso. Es que tú puedes comita la poja ando un pojina mantenerla y ya vuela. Ande por ahí man va a verte vera. Va a verte oye, Nandi vera. Ahora acompaña con la hora de acuerdo se acaben más por Nandi vera. La heroñera y así, tú. Vamos a recorrer justamente aprovechando este momento. Vamos a recorrer con ellos para mostrar también la situación de ellos. Ellos están aquí reunidos en esta pequeña canchita que se encuentra ubicada solamente 600 metros aproximadamente del puesto policial de esta localidad. Hablamos del barrio Kennedy de la ciudad de Capiatá, donde ellos se reunieron para expresar sus inquietudes y también pedir algún tipo de ayuda por parte del Estado, porque son personas de escasos recursos y que ya ni siquiera tienen que comer. Me decían también algunas personas que incluso le dan agua con azúcar. Sí, agua con azúcar, me bien, porque todas las noches no hace permitir, no le coge leche de puna. Porque no le vendedor a mí, pues. ¿Por qué? Y tú a vendedor, hay vendedor. Azúcar, hasta el momento ninguno accedió a los programas del gobierno, a Ñangarecó y a Putumó. Ninguno pudo acceder a eso, no han recibido de alguna manera este aporte. Pico, ¿alguno puede decirnos cuál o accedemos a la aporte de Putumó? Ore cuaco zona cuaven va a vete, cuaco zona cuava. La historia ayúdame a vete ni la coja la mandíbera. ¿Cuál es el de los guaynos? Otro un día breco padre. Va a vete mala breco. Vete mandíbera. Ninguno accedió entonces. Acá por lo menos en este sector dicen que nadie. Pero se inscribieron, nadie de hicieron ese paso. Ahora mismo nada, ya nada. Y eso es que teníamos. Sí, nos escribimos todo, pero nada, no recibimos nada. Llegó el mensaje ese del Ñangarecó y nada, tampoco no recibimos nada. ¿Y respondieron? Y respondimos súper bien y nos dijeron que en 48 horas nos iban a habilitar algo y tampoco recibimos nada. Ya nada. Había una persona que tenía, vos tenés los mensajes, alguien tiene los mensajes para mostrar también que ellos se inscribieron. Aquí por ejemplo hay mucha gente, Jorge, que recibió y ni siquiera se inscribió, ¿verdad? Por eso decimos, hay gente que sí solicitó y necesita y no está recibiendo. Sí, acá por ejemplo está, mostrarnos tu mano, por favor. Ahí está el mensaje, dice su aceptación ha sido recibida en un plazo de 48 horas y nada recibimos. El mensaje ya después de responder con el 1. Exactamente, es el que recibimos y después ya nada. Y ya han pasado casi 3 días y no recibimos nada. Sí, y ahí también está. Sí, la señora de tercera edad, que también es de escasos recursos, todos los estamos de escasos recursos acá. Estamos recorriendo aquí en la precariedad de esta gente que tienen también sus casas de chapa y madera aquí, justamente de trapo, inclusive las paredes. Doña, yo la aprendí la situación.
¿Eh? ¿Qué la situación? Sí, ya tú. Cuando de caso Se va a ver te venga, güey. 8 días. 8 días de No, claro, voy a hacer 8 días. Y mira una cosa. A veces me vuelan a salir, ¿viste? Sí. 8 días más va a tener el colegio en pero mira una cosa, la año pasado. Sí, año pasado se Pero, y bueno, ella dice que hace 8 días prácticamente no tiene más nada en su casa, en su precaria vivienda que está aquí de fondo, y que los vecinos le dan prácticamente lo que pueden de vez en cuando, y si tiene para comer, y si no tiene, paciencia. Paciencia. Esta es la situación lamentable. Gente que se dedica al reciclaje también, por lo que podemos ver. Sí, cuando en botipato viene a tener para vender. La escuela yo la voy a ver, ni tengo activo. Ni en botipa y te con. No vende, ven, bebé. Acá está su bebé recién se operó y que ella también necesita. Que ella también, su bebé casi recién de su intestino. La verdad que esto es, vamos a intentar también cuidar las imágenes, tenemos hay mucha en cuenta que hay muchas criaturas, hay muchos niños y bueno, la necesidad es terrible. Nosotros pedimos a través de estas imágenes que alguien responda por parte del gobierno, ¿verdad? A esta gente que no ha recibido ningún